Vemos mucho cine, mucho cine. Yo no, la verdad no. A veces me entretengo con Cantinflas un rato, pero pues ya mucho. Ya me las sé de memoria todas. Y pues no se puede interactuar, ¿verdad? Con Cantinflas, pues hay que reírse nomás, ¿no? A veces vemos el cine sentados viendo monos y monas, decía ayer, no, porque es muy difícil que una película adquiera la categoría de lo simbólico del arte. A mi juicio, Gibson lo ha logrado. En esta película, yo escribí varios artículos ya en el 2004 sobre esta particularidad y no hay quien la catalogaba, no hablo que fueran el Papa no, laicos católicos, como una obra totalmente evangelizadora que nos hace retornar de nuevo. Es una película, pero es una película no convencional. Es una película que como obra de arte exige interactuar con ella. Les ponía yo ayer el ejemplo, imagínense que esa película la ven algunos jóvenes estudiantes de literatura o de historia o qué sé yo, de China o de algún lugar que no conoce nada del cristianismo y que ven eso, ¿cuántas cosas se van a preguntar? ¿Cuántas? Como cuando ustedes leen una obra de teatro, una gran novela, etcétera, una pintura buena, cuando oímos a Beethoven, ¿en qué estaba pensando este hombre cuando estaba haciendo eso? Se transparenta, hay un fondo humano. La música de Beethoven es totalmente de protesta, sin más. A veces es perturbadora, etcétera. Ir interactuando con los artistas, preguntándole. Decía yo, ver El hijo pródigo de Rembrandt, le pregunta, lo analiza y ve y de todos los detalles y luego pues ya después se da uno cuenta que es un autorretrato espiritual de él, de su retorno. Tiene un autorretrato cuando era joven y se pintó joven, así bigotón, en un prostíbulo. Ahora se pinta él, se autorretrata, mejor dicho, como el hijo pródigo que vuelve. O sea, son los artistas, ¿no? Y nos interpelan, nos dejan una lección, ¿no? ¿Verdad? No son neutrales así feos. Vamos a ver, ahora le pedí aquí a nuestro jamás bien ponderado ingeniero y además secretario de Comunicaciones y Tecnología, Julius Maximus Flaccus, porque el COVID lo dejó medio flacus. Entonces, dando las gracias a él, a Felipe, a nuestro director de música estupendo, en fin, que hacen posible esto. Vamos a ver estas escenas y platicamos al respecto. Ojo con eso. Money back. Bueno, queridos amigos, no salió todo el parlamento de esa escena
que es una escena, aquí deja por favor, terrible, es la escena de la tentación. Es la escena de la tentación. No es un acaso que esta escena de una tentación terrible tenga lugar también en un jardín. A la manera como en el jardín del Edén, la serpiente también tienta y vence a la pareja primordial, ahora en otro jardín, la serpiente, el pecado, el demonio, va a ser aplastado. Entonces hay un paralelismo entre estos dos jardines. La escena que hemos visto, verdaderamente, aunque no salió completo el Parlamento, el demonio, como otras veces le hemos platicado, pues es muy listo, sabe más por viejo que por diablo, y además es muy diablo, y pues sabe cuáles son nuestros puntos de quiebra, sabe dónde nos doblamos, conoce perfectamente dónde está nuestro punto en el que nosotros podemos doblarnos fácilmente. O sea, nunca jamás vamos a poder con él, si no es siguiendo la táctica que utiliza Jesús, de la que vamos a hablar enseguida. Estamos en el mundo de la tentación. La habilidad terrible del demonio está en presentarse con ese rostro que a ciencia cierta no sabemos si es hombre o mujer. Está muy guapo, está muy bonito o muy bonita, no sabemos qué. Es un andrógino que lo elige el actor, fíjense, ahí es donde entramos en una línea importantísima del arte. Lo elige así como una indefinición, pero seductor, francamente hermoso, en sus rasgos, hermoso, su mirada, sus ojos, la línea de sus ojos, todo está perfecto, porque la tentación es así y porque el demonio es así. El demonio puede llegar a disfrazarse, a presentarse como un ángel de luz, dice la Sagrada Escritura. Entonces, así se presenta la tentación, sutil, hermoso. Y las preguntas son sencillamente unas preguntas sencillitas, pero mortales. Lo primero que le dice, no salió ese parlamento, pero lo primero que le dice el tentador es, ¿quién eres tú? Entonces, eso que se los pregunte a ustedes, a ver qué le responden. No van a sacar el CURP, porque al diablo no le interesa el CURP. ¿Quién eres tú? ¿Ya está la imagen de Judas? Vamos a ver, es porque voy a tratar los dos temas. Es otra imagen, voy a ver si logro tratar los dos temas. Si no, aquí nos amanecemos. Vamos pues. Ahí estamos. Podemos apreciar lo que ya les he dicho, cómo el artista interpreta. Si el artista lo que está haciendo es interpretar el texto y lo hace con una forma verdaderamente genial. El demonio tienta a Jesús como en el desierto, pero aquí la cosa es muy particular porque invade su espacio vital, se mete, entra hasta el centro de la voluntad. El punto de quiebra está en las preguntas terribles que le hace. ¿Quién eres tú? Después le dice, ¿quién es tu padre? Luego le dice antes que es un intento hasta orgulloso y soberbio el querer quitar el pecado del mundo, que es mucho, muy grande y muy pesado. Nadie, nunca, jamás, no hay hombre que pueda jamás quitar el pecado del mundo. El pecado es algo terrible, mucha fuerza, no lo vas a poder quitar. Entonces está entrando precisamente en el ámbito más recóndito de lo que Jesús es y ha venido a hacer. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Padre?
Eso de quitar el pecado del mundo, pues híjole. Y pues a veces parece como que en efecto no lo ha quitado. Es una situación ni en mi vida, ni en la mía de mí del que les habla, y creo que ni en la de ustedes, ni ese pecado que se hace cultura, civilización, forma de convivencia. Es horrible. Ayer aludíamos a algo de esto. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Vamos a ver el relato de los dos jardines para que Jesús soporte esos sufrimientos y para que Él lo permita. Llega, lo hemos visto, y está captado genialmente a un punto de quiebra. Ayer leíamos las palabras elementales y simples del evangelista San Marcos. Comenzó a sentir pavor, terror, miedo, tedio, asco, toda esa confusión de sentimientos que nos llevan a una parálisis total de la voluntad, de la mente, del cuerpo, de derrumbe. Ahí Jesús está, como nunca, está a punto de quebrarse. De hecho, los apóstoles, los tres que están con él, dicen, tiene miedo, ¿qué le pasa? Él habló de traición y algo en la cena, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Todo se da, como ustedes pueden verlo, en ese ambiente, con una niebla ligera, la luna que se mueve, el cosmos, lo explicábamos ayer, el cosmos entero que está participando en ese fatídico momento, el más terrible de nuestra historia, porque ahí se está jugando todo. Él está ahí por mí y por ustedes, por cada uno de nosotros, por todo hombre y por toda mujer de todos los tiempos, habidos y por haber. Él está en esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué tolera esto? Resuena en la mente de los espectadores como un silencio contenido a lo largo de toda la película. La película genera una tensión, porque sabemos ver cine, y se genera como aquí un arco de tensión muy intenso. Jesús está atrapado en ese arco de alta tensión. Voltaico ahí está tremendo, a punto de derrumbarse y de morir. Y dice enseguida, mi alma está triste con una tristeza mortal. Estoy a punto de morir por la tristeza. Y ahora bien, un punto muy importante. En esa circunstancia, en esa indefensión psicológica que él se encuentra, el demonio manda los golpes precisamente ahí. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu padre? ¿Crees que vas a quitar el pecado del mundo? No se lo quitas a ninguno de estos pobres mortales. Si leemos a Dostoyevsky vamos a leer otra cosa, en literatura amplísima. Aquí son 5 minutos. Tiene que hacerlo así. No puede extenderse, si no se rompe la tensión, nos abruma, ¿no? Nosotros tenemos que ver hoy en nuestro mundo y en mi vida dónde está incidiendo la tentación demoníaca. ¿Dónde y cómo nos está llevando? Entonces, en la película, en todo en general, se tensa, hay tensión, a veces hasta incomoda porque pues, no sabemos qué es lo que está sucediendo allí. Aflora a la superficie solamente una vez durante la flagelación. María aparta la mirada de su hijo sufriente, levanta los ojos al cielo y se pregunta con un lamento que parece un suspiro, hijo mío, ¿cuándo, dónde y cómo escogiste entregarte a esto? Se pregunta María, como buena madre, porque tampoco ella entiende qué está pasando. El papel de María en la película es genial, la Eucaristía en la película es genial. Todos los elementos los maneja de una forma increíble. El segundo ataque del demonio es cuando Jesús va con la cruz a cuestas y se le empareja el mismo demonio, llevando en sus brazos a una criaturita deforme, pequeñito, ¿verdad? Pues deforme, muy deforme la criatura. Y él la lleva en sus brazos, este demonio que vimos, lo lleva ahí. Y se le acerca, se le empareja cuando Jesús va con la cruz y le dice, ¿dónde está tu padre? Mira, ¿dónde te deja tu padre? Mira,
yo tengo esta criatura y mira, feo, deforme, mira cómo lo quiero, cómo lo cuido, cómo lo traigo en los brazos. Y mira dónde te dejó tu padre a ti. Pues tengo que quemar etapas porque pues, no tenemos mucho tiempo. Sí, hay que quemarlas, si no, no tenemos mucho tiempo. Si ustedes se fijan, aquí hay una cosa sumamente importante. Jesús ni siquiera voltea a ver, menos, como que Jesús no se da cuenta que ahí está el demonio. No lo pela. Siéntelo. Porque todo eso que le dice el demonio, es lo que Jesús piensa como una rebeldía dentro de sí. No es que se lo esté insinuando la figura, él lo está pensando adentro de él. Dicen los místicos que quizá el dolor más grande de Jesús en el huerto de los olivos, que es donde se decide todo, es saber que mucho de ese sufrimiento iba a ser completamente inútil. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, primero, Jesús no dialoga, Jesús no voltea a verlo, parece que ni cuenta se da que está aquello allí. Es la forma como el autor, creo yo, nos dice que la lucha es interior, psicológica, como es en nuestra propia vida. Cuando intentamos difamar, intentamos hacer mal, cuando incubamos la venganza, la ofensa, la agresión, la violencia, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué hace Jesús? Entre más ataca el demonio, él está rezando los salmos. En concreto, Salmo 31, versículo 4, líbrame de la trampa que me han tendido. Todas las palabras que está diciendo Jesús allí, en hebreo por cierto, son palabras de los salmos. Está rezando con los salmos. Salmo 31, Salmo 34, Salmo 21, que leíamos, me parece, ayer lunes o el domingo, no sé qué día leíamos un salmo precisamente en esa perspectiva. El domingo entonces leíamos este salmo. Que Jesús repite ahí. Dios mío, no me abandones. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo salve. Estas palabras son las que le dicen los sumos sacerdotes cuando Él está clavado en la cruz. Todo esto es la tentación. La tentación, no nos imaginemos que el chamuquito, no. La tentación viene de quien está a un lado de nosotros. La tentación está muy cercana. Los malvados me cercan por doquier como perros rabiosos. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos, etc. Todo eso está rezando Jesús. Y solamente oye la palabra repetida, Padre mío, Padre mío, Padre mío. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es la única respuesta con la que se puede frenar la embestida diabólica. Esa actitud. Jesús no dialoga con el chamuco. No se puede dialogar con él. Es muy sencillo esto. Es muy sencillito. Siempre recuerdo escenas, pues, tantas que vive uno como por el oficio. Unos jóvenes, hermosos como todos nuestros jóvenes, estaban en algún antro cuando estaba, bueno, ya se pueden visitar, ¿verdad? Y platicando allí, y uno de los jóvenes dice al otro, ¿y por qué tienes que ir a misa todos los domingos? Esa es una bola rápida por la esquina de afuera. ¿Por qué tienes que ir a misa todos los domingos? Pues de veras, ¿por qué? Y si le empezamos a dar vueltas y a buscar, no vamos a encontrar. Bueno, si pudiéramos responder inmediatamente, porque esa es la voluntad de Dios, ya estamos fuera. Y ya no más preguntas, o por lo menos no más respuestas. Así de sencillito es.
Así de sencillito es, y así de sencillito podemos ir a caer en los peores pecados del aislamiento, de la soledad, del resentimiento, de los traumas, de tantas cosas feas que amargan la existencia. ¿Cuándo, dónde y cómo te entregaste a esto? En ese momento María y el espectador cuestionan en voz alta la razón por la cual está este extremo sufrimiento físico de Jesús ha de tener lugar. Ya estamos fuera del huerto. Pero la decisión se toma en el huerto. El momento de quiebra es allí. Ya después ya no. Va a ser terrible, 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 terrible. Ya no. Quizá tampoco ya en la cruz cuando lo están retando con las palabras que leíamos en el Salmo del domingo. Aquí, si eres el Hijo de Dios, bájate y creemos en ti. Salmo 21, y él vuelve a decir, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo dice incluso en hebreo. Y como los que estaban allí no sabían hebreo, sino el arameo, dicen, está llamando a Elías. No está llamando a Elías, está llamando a mi Dios, Elí, es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ese abandono constituye uno de los misterios más insondables de la pasión de Cristo. Solo, y ha sido traicionado. Así podemos llegar a este episodio. El sufrimiento que comienza en Getsemaní es diferente, es devastador. Jesús ha comenzado a ser triturado por un sufrimiento moral y espiritual. La tortura física no ha comenzado aún, pero la pregunta permanece, ¿por qué? Getsemaní en hebreo significa la prensa para aplastar las uvas y sacar el delicioso aceite de oliva. La primer prensada, ese aceite verdioso, sucio que se ve, ese es el aceite de oliva, la primer prensa. Bueno, ese Getsemaní es el lugar donde en una especie de piedra de molino se aplasta la aceituna para sacar esa delicia maravillosa que es el aceite de oliva. Los evangelios mismos no dan explicaciones detalladas, describen los hechos. No olvidemos lo que decíamos ayer citando a este gran biblista, tuve la fortuna de conocerlo, de ser discípulo de él. Los hechos materiales son menos importantes que su significación religiosa. Materialmente es esto, pero ¿dónde está el valor que determina el por qué es esto? Los evangelios mismos no dan explicación, describen los hechos. Jesús sufre más que de lo que un hombre normal puede imaginarse. Sufre interiormente y también físicamente y violentamente, con mayor violencia que la película presenta. La doctrina cristiana explica que Jesús sufrió por los pecadores, por cada pecador. Esto es cierto. El por qué el sufrimiento ha de ser tan intenso es menos claro. Esto es menos claro. Estamos ante un misterio tremendo. Por eso Ernst Käsemann, un autor alemán, dice que los evangelios son el relato de la pasión precedido de una larga introducción. Todo lo anterior no es más que introducción para llegar al relato de la pasión. La pasión, ahí está el juego, ahí está el porqué para todo. Pero todavía nos falta saber por qué ha hecho esto. La película funde las ricas corrientes de la reflexión cristiana sobre el sufrimiento de Cristo en Getsemaní en dos evocativas imágenes. Ambas comportan un denominador común: la lucha, el combate. El huerto o jardín de Getsemaní es el nuevo jardín del Edén, el lugar bíblico de la prueba y la tentación, el lugar de la batalla espiritual descrita en el Génesis. En el Génesis también una serpiente como la que vimos en la película, cuando uno ve los libros que se han escrito, está en inglés fundamentalmente, todos ellos, cómo le hacen, cosas curiosas que no nos interesan aquí.
Pero para lograr la toma de la serpiente batallaron días, para que la serpiente pudiera ir y pasar por la mano del autor. Fueron tomas y más tomas y esto y lo, hasta que por fin lo lograron, y lo lograron genialmente. Entonces Jesús se levanta, el acompañamiento, no sé si llamar, sonoro, no sé si sea musical, es terrible cuando Jesús aplasta la serpiente, porque se cumple las palabras del Génesis cuando Jesús maldice a la serpiente: y tú serás maldita entre todos los animales, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida, y la descendencia de una mujer te va a aplastar la cabeza. Eso es lo que está ahí. La serpiente primordial. El relato del Génesis es un relato que tiene un fuertísimo sabor mítico. No es que el mito no es mentira. El mito es una forma de expresar algo que no se puede expresar en otro lenguaje. Y entonces, en el jardín del Edén, Adán, el padre bíblico de la raza humana, falló en la prueba ante el tentador y, desconcertado ante la amenazante voz del maligno, permitió que la confianza en su Creador muriera en su corazón. Está bien, pero yo diría un poquito más. Si analizamos, no voy a leer aquí Génesis 3, para no gastar mucho tiempo. Conocemos el relato. En el hermoso jardín, todo es de ustedes. Hacia Adán, incluso hacia la mujer, no es bueno que el hombre esté solo, bla, 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 todo lo que se deriva de ahí, bueno, magnífico. La pareja primordial, qué belleza. Y un día que va a haber estado por allá a la sombra de un árbol, se habla de una manzana, ni siquiera sé si es una manzana, era un fruto, porque el Señor les dijo: pueden comer de todo lo que quieran, menos de ese fruto, de ese árbol, ni lo toquen porque van a morir. El árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo toquen. La serpiente, el demonio, sabe. Y llega la serpiente: ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal te va de matrimonio? ¿Cómo se porta Adán? Son unas preguntitas de... sí. Y viene la pregunta fuerte: ¿por qué no comen de ese fruto? No, ¿es cierto que Dios les prohibió comer de ese fruto? Sí. Y nos dijo que si lo comíamos, moriríamos. ¿De veras? ¿Y ustedes le creerán? No, hombre. Lo que sucede, señora, es que Dios es celoso, prepotente, y Él sabe que si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a conocer el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a ser los que van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Nadie tiene por qué decirles a ustedes, nadie, lo que es bueno o malo. Eso ustedes lo van a saber. ¿Cómo? Sí, no morirán. Lo que pasa es que Dios es envidioso. Ay, joder. Esto, aquí estamos en la verdadera tentación. ¿Por qué no vas a misa? Oye, pues de veras. No vayas, ¿qué te pasa? No te pasa nada. Ya tengo un año sin ir, no me ha pasado nada. Por ejemplo, ustedes van a decidir. Y luego dice el relato, una pincelada así, y además el fruto era apetitoso. El pecado es apetitoso, seductor, invita, subyuga. Yo no creo que haya ningún tratado de psicología profunda sobre la tentación y el pecado como esos
4 o 5 versitos del libro del Génesis. Entonces la mujer comió de aquel fruto prohibido. Y pues estaba por allá Adán, le dijo: Adán, prueba este exquisito fruto, verás. Sácale. ¿Qué es lo que está en el fondo de esto? El hombre que declara su total independencia de Dios, su autonomía total. Porque hay una frase de la serpiente que le dice a Eva: si ustedes comen de esa fruta, serán como dioses. Quédense con esa frase. Y van a entender la cultura en la que estamos metidos hoy. Van a entender las leyes contra la familia que están en la Cámara de Diputados. En la manipulación genética. Algo horrible que aquí ni me atrevo a decirlo. Ya está en la Cámara de Diputados. Y nosotros en babas. Algo terrible, terrible. La ideología de género. Ya. Ustedes serán como dioses, no tengan miedo. Entonces, en el fondo, desconcertado el hombre ante la amenaza y voz del maligno, permitió que la confianza en su Creador muriera en su corazón. Arrogante, abusó de la libertad y declaró su total independencia a Dios. Yo no necesito a Dios. Después de todo, Nietzsche no es tan original. Para ser verdaderamente nosotros, basta con ser libres. Fue una crisis de fe, una crisis de confianza, lo que llevó a la familia humana a la rebelión contra Dios. Esto es lo que la tradición judeocristiana suele llamar el pecado. No el pecado original, no, el pecado. Nuestra propensión al pecado. Nuestra rebeldía. ¿Cuánta rebeldía hay contra Dios? Yo voy a terminar repitiendo infinitas veces la frase de Papa Benedicto. Hemos aprendido a vivir como si Dios no existiera. Nomás échenle una miradita alrededor y verán. Estamos lejos de Él. ¿Por qué tengo que ir a misa? ¿Y por qué tengo que ir a los sacramentos? ¿Por qué esto? ¿Y por qué otro? No, yo no necesito eso. ¿Por qué? Nada de eso. Esto es lo que llama el pecado, la caída. Yo diría mejor la caída. Este pecado, como falta de fe, de esperanza, introduce el mal y el sufrimiento en la historia humana. De una manera misteriosa, el pecado sometió a la familia humana al poder del orgullo y del pecado. La sometió al poder del maligno. El que peca se hace esclavo, dice San Juan. Jesús en San Juan. Eso es lo que estamos hablando. No, lo que sucede no son pequeñas cositas. Lo que pasa, como dirá por aquí una cita, no sé, una tenía por ahí del santo cardenal John Henry Newman, que Papa Benedicto canonizó en Inglaterra. El pecado nos es tan familiar que vivimos en él. ¿A quién nos preocupa? Nuestra conciencia está encallecida. Aquí es donde anida la verdadera tragedia, nuestra tragedia, en el pecado. Bueno, ahora sí entendemos cuál es la lucha que se está generando en el jardín de Getsemaní. O ya entendemos, ya parece que ya se va haciendo luz. ¿Qué sucede ahí? Algo muy simple, pero insondable. Jesús se está enfrentando a ese poder terrible del demonio, a la fuerza del pecado. Está metiéndose en una lucha brutal. Vida y muerte trabaron sin igual combate. Eso es lo que está en juego. ¿Y saben ustedes por qué? Por nosotros. Por nosotros. No es por eso. San Pablo, que entendió como nadie las palabras de Cristo dichas y por decir, dice en la carta a los romanos: por la desobediencia de uno, todos fuimos hechos pecadores. Por la obediencia de otro, todos fuimos hechos justos.
¿Qué está en el parteaguas de estas historias? La obediencia a Dios o la desobediencia a Dios. Pablo dirá en la misma carta de los Romanos, en el mismo capítulo 5, por el hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Por el pecado entró la muerte. ¿Ya? Entonces, la muerte no solamente es no es una como dijéramos, una cuestión biológica. No, la muerte tiene su misterio también, porque estamos luchando terriblemente en contra de ella y quisiéramos todo, increíble lo que está sucediendo a nivel de la medicina, increíble, magnífico. Bueno, nomás vamos a ser más viejos, nos vamos a morir más viejos, nomás eso, pero no vamos a morir, porque somos mortales. Aquí la inmortalidad no existe. La podemos alargar un poquito más, ya hemos logrado algunos años, pero no más. Y la muerte sigue sacando su cuota diariamente. Bueno, esto es lo que está pasando ahí. Esa es la lucha, es la obediencia. Por eso dice Jesús, si es posible, haz que se aparte de mí este cáliz horrible, si es posible. Si no, que no se haga mi voluntad, Padre, sino tu voluntad. Aquí está todo el núcleo del cristianismo. Yo no sé dónde nos perdimos. Creo que nos perdimos cuando convertimos el cristianismo en religión, en ritualismos, en liturgias como la de los sumos sacerdotes y los fariseos. ¿Visto? Bueno, que ni eso tenemos, ¿verdad? Pero todo se perdió ahí. Y se nos ha perdido esa belleza prístina original del cristianismo. Es pura más hermosa. Que vamos a cantar este próximo sábado y por 50 días en el tiempo de Pascua, pero si nunca estamos en la liturgia de la iglesia diariamente, al menos comprando un misalito, pues no, nos pasa de noche. Si venimos cuando me dan ganas, o si me cae bien el cura, pues ya perdimos. El chamuco dice, no, ni te ocurra ir. Es bien sangrón. Pues sí es cierto, no voy. Ok, venga. Todo eso, en todo esto se ve esa acción. Para hacer esto, el Salvador tendría que revertir la desobediencia de Adán. Ante la tentación, en presencia del tentador, ante su atrevida y amenazante propuesta, Jesús conservó su confianza plena en Dios. En ti confía mi corazón. Me parece que es el Salmo de hoy o de ayer que leímos, porque es lo que Jesús está leyendo. O de mañana, por ti he sufrido injurias, etc. Pero vamos a ver, el de ahora me parece que es, Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Es el Salmo 70. Deberíamos conocer Jesús rezó esto, y todo judío se lo sabe de memoria, como usted se sabe las canciones de José Alfredo. Todas estas, aquí están los salmos, son 150. Y cualquier judío se lo sabe, porque aquí está toda la oración. Ay, que no sé quién hace hacer oraciones. Primero pídele a Dios el don de la oración, y luego vente a los salmos. El Salmo 50, Señor, abre mis labios y mi boca cantará tu alabanza. ¿Qué significa, Señor? Dame el don de la oración. Tú que eres justo, ayúdame, defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. Sé para mí refugio, lo que dice allí. Está viendo una película en hebreo, subtitulada, pero está en hebreo. Tú eres mi refugio. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor de los malvados, etc. Eso es lo que está frente a la acción y la cercanía del demonio. Solamente eso funciona. Cuando por las más distintas razones nuestra confianza, nuestra fe, nuestra caridad, nuestro amor a Dios está a punto de derrumbarse, de caer verticalmente, tenemos que ir a acudir a estas hermosas oraciones, los salmos. Jesús conservó la confianza plena en Dios. Él obedeció amorosamente a su Padre,
sin importar lo que pidiera. Así, pues, se dice muy fácil y muy bonito, ¿verdad? Pero allí no tiene nada de romántico. Eso, allí es una lucha brutal. Lucas nos dice que sudó sangre, posiblemente un problema de angustia extrema, de ansiedad extrema. Puede abrir los poros y puede confundirse el sudor con gotas de sangre, etcétera. No sabría médicamente cómo se explique y si esto es que es posible. Según los cristianos es el Redentor. Su pasión es el clímax de este misterioso combate contra el antiguo enemigo que derrotó a Adán y esclavizó a la raza humana en el pecado. La pasión de Jesús es el momento definitivo en la dramática e histórica batalla. Aquí le ponemos entre el bien y el mal. Yo quitaría eso y le pondría entre la obediencia y la desobediencia a Dios. ¿Verdad que eso es más existencial? ¿Por qué vas a misa todos los domingos? Por obediencia a Dios. Y matas al chamuco. Claro, te puede preguntar, ¿y quién es tu Dios? Ya no le contestas. ¿Para qué? Él sabe. Entonces, fijémonos, todo el impacto que esto tiene en nuestro hoy, en nuestro mundo, en nuestra circunstancia, pues para mí esto es claro. La pasión de Jesús es el momento definitivo de la dramática, histórica batalla entre la obediencia y la desobediencia, entre la confianza y la desconfianza en Dios, o mejor, entre la obediencia y la desobediencia a Dios, que quiere nuestra plenitud, nuestra felicidad, quiere rescatarnos. No olvidemos que el pecado no es cualquier cosita, Pablo nos dice en la carta a Romanos, el fruto del pecado es la muerte. No le buigamos por ningún rumbo. El fruto del pecado es la muerte. Y yo he venido para que ustedes tengan vida. Que en Cristo Dios nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Cómo la ven? Qué apantallados los tengo. Pues esto es así, tratando un poquito de resumir este tema. Lo vamos a leer en la liturgia, todos estos días y la Pascua, sobre todo las primeras 2-3 semanas. Los padres griegos, los grandes, cuando oigan la palabra padres de la iglesia, nos referimos a los obispos y escritores espirituales de los primeros 4 siglos, año 430 que muere San Agustín, León Magno, hasta ahí llegan. Son los fundadores de nuestra fe, los santos padres. Entonces, su ortodoxia, la santidad de su vida, su antigüedad, y un cuarto elemento que siempre se me olvida, son los santos padres. Y hay orientales y hay occidentales. Occidentales son 4, Agustín, Jerónimo, Hilario y Ambrosio. A no ser que me equivoque. Me someto a lo que diga el padre Ovoide. Entonces, no sé ni qué les iba a decir. Bueno, estos padres, todos orientales, conservan hasta la fecha una gran imaginación, un gran sentido del símbolo. Y ellos hablan mucho de los 2 árboles. El árbol del Edén, de Adán y Eva, y el árbol de la cruz. Esos 2 árboles. El árbol de la muerte, el árbol de la vida. Juegan mucho con esas imágenes. Quizá si Dios queriendo, en la Pascua, en algún momento, sobre todo en las liturgias diarias, pues tocaremos este punto. El árbol de la cruz. Lo decimos en la liturgia de nosotros, ¿verdad? Quisiste poner la salvación del género humano en el árbol de la cruz. Ahí está. Y ahí nos perdonó nuestros pecados. Entonces, no sé si alcance con 10 minutitos, si ustedes me los aguantan, a tratar el tema de Judas.
un poquito, es muy bueno verlo. Hoy hemos leído una cosa muy importante, vamos a hacerlo breve, yo quisiera, podía irme largo, yo escribí 3 artículos muy largos sobre el verdadero Judas, así se llama, el Judas real, se llama mi artículo de allá del 2005 por allá, y oigamos, precisamente en lo que leímos hoy en el Evangelio de este día. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente. Esta palabra no nos dice nada. Estoy seguro que ustedes y yo habremos pasado por momentos de estremecimiento total. Cuando el miedo, la ansiedad, la angustia o cuando un hecho brutal nos impacta, que nos brinca el estómago, se disparan las suprarrenales y sentimos un calor en el cuerpo y hormigueo. Cuando a un punto de un choque, por ejemplo, al rato estamos todos así por adrenalina, qué sé yo. O cuando una noticia horrible nos llega, una conmoción terrible, terrible. Si la habremos vivido. Bueno, la emoción es el mismo verbo que expresa lo que el padre del hijo pródigo sintió cuando vio a su hijo que regresaba a la casa. Le brincaron el estómago de emoción. Y Jesús dice: yo les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces empieza el drama. Empieza el drama, me va a traicionar. ¿Cómo que la traicionen uno de los míos? Caray, no la hagan. Pero los apóstoles dicen, se quedaron perplejos. ¿Quién de entre nosotros va a traicionarlo? No la hagan. Uno de ellos, el discípulo que Jesús amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: dile, ¿quién es? Él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Y aquí mismo lo ejecutamos. Esa hubiera sido nuestra reacción. Entonces él le preguntó eso: ¿quién es? Él le contó a Jesús: aquel a quien yo le dé el trozo de pan mojado en la salsa. Mojó el pan y se lo entregó a Judas. Juan es exquisito y como un gran pintor tiene destellos y pinceladas que modifican el cuadro. Fíjense. Mojó el pan, se lo dio a Judas y tras el bocado entró en él Satanás. Ya. O sea, ya el hombre entra a un radio peligrosísimo. Ya está en un círculo, tremendo. Ya. Después sigue la narración, ¿verdad? Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los discípulos, pues, ¿qué va a hacer? Pensaron que como él tenía la bolsa común, ahí donde echaban el dinero que conseguían, pues que iba a comprar cosas para la cena o que iba a dar a los pobres, etcétera. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Punto. Era de noche. La hora de las tinieblas. En la noche sale y se pierde. ¿Verdad? Y va donde están los sumos sacerdotes, muy bien caracterizados en la película, que lo tratan con todo el desprecio posible. Entablan el diálogo, Judas, quedamos en 30 monedas, estamos en lo dicho. ¿Lo ven? No le dan el dinero en la mano y nada, le tiran como el hueso a un perro. Y la cámara, ahí están los artistas, capta la bolsa con las monedas, las 30 monedas, en cámara lenta, que va, ¿verdad? Mientras en los ojos de Judas se refleja la avaricia de atrapar aquella bolsa maldita. La agarra, se le caen todas las monedas al suelo.
suenan frías en el suelo, metálicas. El dinero ha traicionado, traicionó a su maestro. Ya vimos en la escena que se acerca, que va, que etcétera, etcétera. No hablo más porque hay mucho que decir a este respecto, porque también nos dice mucho nuestra vida. Y leía yo hoy, con esto terminamos, unos brevísimos fragmentos de uno de los mejores comentadores de San Juan de los últimos tiempos, de estos últimos 25 años, alemán para variar, y que comenta este pasaje, lo comparto y así terminamos este tema. La traición de Judas pertenece a los rasgos de la historia de la pasión que marcan en cierto modo la irrupción del mal, y desde luego del mal en su figura enigmática e incomprensible en el curso del acontecer humano, la traición. Traicionar y luego venderlo por dinero, por el maldito dinero. Híjole, es duro. Una traición entre amigos íntimos que conduce a la muerte de quien así ha sido dejado en la estacada ha provocado un horror especial en los hombres de todas las épocas. La traición. Clavar por la espalda es horrible. Dante, el gran Dante Alighieri, en su Divina Comedia, ha dado expresión a este sentimiento cuando pone en el círculo más bajo de su infierno a los traidores, a Brutus, el hijo que adoptó Julio César, con la esperanza de hacerlo su sucesor. Él es el que lo mata, él dirige a los asesinos. Brutus, Casio, igual, Judas, igual. Ese círculo que pone el Dante está muy cerca del diablo. Ahí ven todo lo que se está jugando, todo lo que está aconteciendo en ese microcosmos que es el huerto de Getsemaní. Cuando esa traición no la motiva un gran sentimiento como por ejemplo el debido a una convicción mayor o más alta, sino la vil codicia, entonces también hoy seguimos sintiendo el mismo desprecio por la traición. Una y otra vez se ha preguntado por los motivos, no quiero discutirlos, ¿verdad? Un error de perspectiva, lo que fuera, pero ni siquiera la traición del amor pudo impedir el triunfo del amor en la cruz, sino que más bien debía servir a ese triunfo. Jesús transforma incluso el horror de esa traición. Jesús le tiende la mano, Jesús vuelve. No hay problema. ¿Qué tanto? Vamos a ver. Pero Judas no pudo regresar. De esto me gustaría hablar mucho más, con más tiempo, más detenidamente. En la película todo esto está representado. Judas queda en el círculo de lo demoníaco y de ahí vienen los remordimientos de conciencia, en la que va a haber monstruos, va a haber cosas muy feas. Luego va y le tira las monedas a los sumos sacerdotes y le dicen: pequé entregando la sangre de un justo, y tira las monedas. Y ellos le dicen: vaya tú, esto es tu bronca, como decimos entre nosotros. No, ya lo tenemos aquí. Y ya de aquí no se nos escapa. El lío es tuyo. ¿Qué hacemos con las monedas? Se preguntan los sumos sacerdotes. No las podemos poner en la limosna del templo porque es dinero de sangre. Vamos a comprar un campo allá afuera para enterrar a los extranjeros que mueran en la Pascua. Oh, qué horrible todo. Qué suciedad. Qué suciedad. Y nomás echemos una mirada a nuestro hoy y veremos. Al lado de esto es bueno pensar que en la tradición cristiana se ha encarecido mucho la figura de Judas.
es un personaje, etcétera. Pero incluso entre los cristianos se ha empleado a Judas como chivo expiatorio, bueno, pues, o como palabra injuriosa, etcétera. La traición entre amigos y entre quienes están ligados por relaciones de amor mutuo hace mucho daño. Hace mucho daño. Ahí se hieren los hombres. Vistas así las cosas, la cuestión adquiere tonos candentes para nuestro propio campo humano, pues sucede a menudo que se deja caer a un amigo, se traiciona a un amigo, a una persona amada, al esposo, a la esposa, por motivos gastados, incluso por pura incapacidad, cuando no se hace por los llamados intereses superiores. El ámbito de por excelencia de las traiciones. Bueno, posiblemente Judas encarna al hombre a quien la identificación con el sistema dominante en un determinado momento se le antoja. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Posiblemente él intuyó que el juego político no se iba a inclinar al lado de Jesús. Entonces me hago para este lado. Posiblemente. Pero lo que sí logró fue un hecho verdaderamente repulsivo. Así vendría a representar aquella forma de traición que puede denominarse traición de los débiles, del hombre tan pendiente del superyo social que por la debilidad de su yo solo puede ser instrumento, por no ser lo bastante capaz de amar y dejarse llevar a la traición. Ojalá que nunca seamos autores ni víctimas de la traición, porque este es fea. Bueno, ahí se mete Jesús. Hasta esto, fue crucificado entre los malhechores. Y la pregunta sigue siendo, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario todo esto? ¿Por qué era necesario todo esto? Es lo que no nos alcanzamos a explicar. En la primera carta a los Corintios 15:3, dice San Pablo, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces el pecado tiene que ser una cosa muy grave, muy grave. Bueno, hermanitos queridos, los tengo muy apantallados, pero ya váyanse porque ya tienen que ir a cenar. Y luego se nos desmayan en el camino y aquí no podemos multiplicar el pan. Doy muchas gracias a la presencia de todos ustedes, a los amigos que nos están viendo aquí por el Face, y a Jelipín, que está al mando de la transmisión, nuestro querido está por ahí, David, pues por ahí andar David, ya está creo atrás, que nos has musicalizado todo un año. Gracias, David. Nuestro director aquí del Ministerio de Comunicación, le damos un aplauso a Julius por su gran trabajo y a todos estos amigos que han estado con nosotros, incluyendo a Serafina, que viene con su papá, Julius, aquí está con sus ojitos ya durmiendo así, pero aquí está. ¿Ya está de vacaciones? Pues mañana te vas todo el día dormido. Queridos hermanos, si gustan, mañana aquí nos vemos. Y a ver cómo cerramos esto. Gracias a ustedes.